¿El matrimonio perfecto o la mentira perfecta? ¿Qué pasaría si el matrimonio de tus sueños fuera, en realidad, la pesadilla más elaborada? Suscríbete ahora para desentrañar este oscuro secreto. Elías Vidal, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, lo tenía todo. Una mansión deslumbrante en la costa de Málaga, un negocio en auge y una esposa hermosa y embarazada, Elena. Pero una noche de lluvia torrencial, Elena desaparece sin dejar rastro. Mientras la ciudad entera contiene la respiración, Elías y su amante, Sofía Ramos, brindan por un futuro finalmente libre de obstáculos. Creen que su secreto está a salvo. Creen haber cometido el crimen perfecto. Pero olvidaron un pequeño detalle: su diario. Y los secretos garabateados en sus páginas están a punto de incendiar su mundo de perfección. La finca Vidal era un monumento al nuevo dinero. Una extensa mansión contemporánea de cristal y piedra blanca, encaramada precariamente en un acantilado con vistas al Mediterráneo. Desde la piscina infinita, que se fundía sin interrupciones con el horizonte, se podían observar grupos de delfines saltando entre las olas. Elías Vidal adoraba esa vista. «Es la vista de un rey», se decía a menudo a sí mismo, mientras contemplaba su reino. Y Elena, su esposa de 5 años, se suponía que era su reina. Elena era hermosa, con esa elegancia discreta que hacía que otras mujeres se sintieran instantáneamente inseguras. Había sido bibliotecaria cuando se conocieron, una mujer tranquila y estudiosa, que parecía una pareja improbable para el descarado y ambicioso Elías. Pero él la había cortejado con la misma intensidad y determinación que aplicaba a sus negocios, y ella se había dejado arrastrar por su carisma, sus promesas de una vida que solo había leído en novelas. Ahora, con 7 meses de embarazo de su primer hijo, se encontraba viviendo en una jaula dorada. El silencio de las vastas habitaciones minimalistas amplificaba el vacío que sentía por dentro. El embarazo había sido idea de Elías, otra adquisición para completar la imagen de su vida perfecta. Había estado eufórico, organizando una fiesta suntuosa, donde anunció la noticia a sus amigos. Sus amigos, en realidad, como si él mismo hubiera concebido al niño por pura voluntad. Elena había sonreído hasta que le dolieron las mejillas, su mano reposando sobre su abultado vientre, un recipiente para el legado de su marido. Pero últimamente, una inquietud creciente se había apoderado de ella. Elías estaba más distante que nunca, su teléfono perpetuamente pegado a su mano, sus viajes de negocios cada vez más frecuentes y sus explicaciones más vagas. Llegaba a casa tarde, con el aroma de un extraño perfume floral aferrándose a su ropa, un aroma que definitivamente no era el suyo. Cuando ella le preguntó con suavidad, él se rió, llamándola paranoica, un efecto secundario de las hormonas del embarazo. Le levantaba la barbilla, le besaba la frente y le decía que la amaba. Sus ojos tan fríos y vacíos como las paredes de cristal de su hogar. El nombre del perfume, Elena lo descubriría, era Orquídea Negra, y la mujer que lo usaba era Sofía Ramos. Sofía era todo lo que Elena no era, una artista fogosa y apasionada con una melena salvaje de rizos oscuros y una risa que podía llenar una habitación. Era una estrella en ascenso en el mundo del arte. Sus lienzos abstractos se vendían por precios astronómicos. Elías se había convertido en su mecenas más devoto, un hecho que no se molestaba en ocultar. Hacía alarde de su descubrimiento, organizando exposiciones exclusivas y presentándola a su círculo de inversores adinerados.
Hablaba de su talento con una reverencia que Elena nunca le había oído usar para nada que no fuera una cartera de acciones. Elena solo había conocido a Sofía una vez, en una gala benéfica. Elías había insistido en que ella fuera, a pesar de su avanzado embarazo. La había guiado entre la multitud, su mano como una marca posesiva en la parte baja de su espalda, antes de dejarla en una mesa con las otras esposas. Luego, se dirigió directamente a Sofía, quien estaba acaparando la atención junto a la barra, una visión con un vestido rojo sangre que se ceñía a cada una de sus curvas. Elena los observó toda la noche, un nudo de hielo formándose en su estómago. Vio la forma en que Elías la miraba, la forma en que se inclinaba cerca, sus labios rozando su oído mientras le susurraba algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. Era una mirada de deseo crudo y sin reservas, una mirada que no le había dado a Elena en años. Esa noche, Elena comenzó un diario. Era un simple libro encuadernado en cuero que tenía desde la universidad. Sus páginas una vez llenas de citas literarias y sueños de viajar por el mundo. Ahora se convirtió en su confidente, el guardián silencioso de sus miedos. 12 de octubre. Elías estuvo con ella de nuevo esta noche. Lo llamó una reunión de última hora con un inversor, pero llegó a casa oliendo a trementina y orquídea negra. Cree que no lo sé, o tal vez simplemente no le importa. Me mira a través de mí estos días, como si ya fuera un fantasma. A veces me siento como uno. 25 de octubre. Hoy vi su coche, un descapotable rojo clásico. Estaba aparcado a 2 manzanas de la oficina de Elías en el centro, la que él afirma que apenas usa. Me senté en mi coche durante 1 hora, observando el edificio, con el corazón latiéndome contra las costillas. Me sentí como una tonta, una patética tonta embarazada. ¿Por qué no puedo simplemente confrontarlo? Porque tengo miedo. Miedo de lo que dirá, miedo de lo que hará, miedo de estar sola. Sus entradas se volvieron más desesperadas a medida que pasaban las semanas. Documentó las llamadas nocturnas, las coartadas endebles, las crecientes facturas de tarjetas de crédito de hoteles boutique y tiendas de diseñadores en las que nunca había puesto un pie. Estaba construyendo un caso, aunque no sabía para qué. Un divorcio. Él la aplastaría. Elías Vidal no perdía. El punto de inflexión llegó a principios de diciembre. Elías anunció que tenía que volar a Singapur para un viaje de negocios urgente. Estaría fuera 1 semana. La besó de despedida en la puerta, un beso superficial en la mejilla, diciéndole que se cuidara a sí misma y al pequeñín. Al día siguiente, mientras revisaba las redes sociales, un hábito que había adquirido para llenar las horas vacías, lo vio. Una foto publicada por una de las amigas de Sofía. Era una toma grupal en una playa bañada por el sol. Al fondo, inconfundible contra el agua turquesa, había un hombre con el perfil de Elías, con el brazo posesivamente alrededor de los hombros de Sofía. El pie de foto decía: Art Basel, Miami ha sido un sueño, especialmente con estos 2 tortolitos. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos a Elena, cayendo con un estrépito sobre el suelo de mármol. Singapur. Había mentido con tanta facilidad, con tanta despreocupación. La traición fue un golpe físico que le quitó el aire de los pulmones. No era solo una aventura. Era toda otra vida la que estaba viviendo, una vida que no la incluía a ella ni a su hijo por nacer. En ese momento, algo dentro de ella cambió. El miedo que la había paralizado durante meses comenzó a convertirse en una fría y dura determinación.
Él no iba a descartarla sin más. Ella no lo permitiría. Era más que un fantasma en una casa de cristal. Era Elena Ruiz Vidal, y tenía un secreto propio. Fue a la oficina de Elías en casa, una habitación elegante y estéril a la que rara vez entraba. Conocía el código de su caja fuerte personal. Era la fecha de su primera gran adquisición, un número que él veneraba como una reliquia sagrada. Sus manos temblaron mientras lo tecleaba. La pesada puerta se abrió. Dentro, entre los certificados de acciones y las escrituras de propiedad, había un conjunto de archivos de los que él creía que ella no sabía nada. Archivos que detallaban cuentas en el extranjero, empresas fantasma y un patrón de fraude sistemático que había construido el Imperio Vidal sobre una base de mentiras. Ella se había topado con ellos por accidente meses atrás, buscando una póliza de seguro. No había entendido la compleja red de transacciones en ese momento, pero sabía que era ilegal. Sabía que era el tipo de secreto que podía destruirlo. Y ahora, finalmente, tenía una razón para usarlo. Pasó los siguientes 2 días fotografiando meticulosamente cada documento con su teléfono, su corazón latiéndole con una mezcla de terror y euforia. Esta era su palanca, su plan de escape. Su última entrada en el diario fue escrita la noche antes de que Elías regresara. 8 de diciembre. Él vuelve a casa mañana. La mentira sobre Singapur será la primera de muchas que tendré que soportar, pero no por mucho tiempo. Él cree que soy débil, cree que soy una tonta, no tiene idea de lo que soy capaz. Está a punto de descubrirlo. Esto ya no es solo sobre la aventura, esto es sobre la supervivencia, la de mi bebé y la mía. Tengo un plan. Rezo para ser lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Cerró el diario, lo guardó en su bolso de mano y se fue a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un fantasma. Se sentía como una tormenta que cobraba fuerza justo más allá del horizonte, y estaba a punto de tocar tierra. La lluvia comenzó justo después del anochecer, un aguacero implacable que azotaba las paredes de cristal de la mansión Vidal. Era la noche del 9 de diciembre. Elías llevaba menos de 6 horas en casa. Había entrado con un ramo de flores doradas, lirios blancos, fúnebres y empalagosos, y una historia sobre un trato que había ido tan bien en Singapur que había decidido celebrarlo con un rápido desvío a Miami de camino de vuelta. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos cuando lo dijo. Elena hizo su papel, la esposa dócil, un poco torpe. Sonrió. Le dio las gracias por las flores y le preguntó por su vuelo. Se movió por la cocina, preparando la cena, su cuerpo un recipiente lento y deliberado de calma maternal, mientras por dentro sus nervios estaban tensos como cuerdas de piano. Su bolso, que contenía el diario y las pruebas condenatorias en su teléfono, estaba en el asiento del pasajero de su coche en el garaje. Su plan era simple: confrontarlo después de la cena, usar las pruebas como escudo y exigir un divorcio tranquilo y generoso. Ya había contactado a una abogada, una mujer feroz especializada en divorcios de alto riesgo, y tenía una consulta preliminar programada para la semana siguiente. Pero la cena nunca ocurrió. Mientras sacaba un asado del horno, Elías entró en la cocina vestido para salir. Llevaba un traje de carbón a medida y un reloj nuevo, obscenamente caro. El aroma de su colonia, una fragancia cítrica y afilada, llenó el aire, mezclándose con el aroma del romero asado. «Cambio de plans, Elena», dijo, sin mirarla mientras se arreglaba la corbata, en el reflejo del refrigerador de acero inoxidable.
Ha surgido algo en la oficina. Una crisis. Tengo que irme. ¿Una crisis?, preguntó ella, con voz apagada. ¿A las 8 de la tarde un sábado? Finalmente, él se volvió hacia ella, su rostro una máscara de impaciencia molesta. Sí, una crisis. Estas cosas no tienen horario de oficina, ya lo sabes. No me esperes despierta. Iba a verla a ella. A Sofía. La crueldad casual de ello le robó el aliento. Ni siquiera podía esperar una sola noche. Estaba dejando a su esposa embarazada, que acababa de pasar la tarde cocinando para él, para ir a estar con su amante. La tormenta dentro de ella estalló. «Eres un mentiroso», dijo ella. Su voz temblaba con una rabia que los sorprendió a ambos. Elías se quedó inmóvil, con la mano en la puerta. Se giró lentamente, con una expresión de genuina sorpresa en su rostro. Elena nunca le había hablado así antes. «¿Qué acabas de decirme?» «Dije que eres un mentiroso», repitió ella, su voz más fuerte ahora. «No hay ninguna crisis en la oficina. Vas a verla, a ella. No insultes mi inteligencia negándolo». Un músculo se contrajo en su mandíbula. Dejó caer la pretensión, su expresión endureciéndose en algo frío y peligroso. «¿Y qué si lo soy? ¿Qué vas a hacer al respecto?» «Voy a dejarte, Elías», dijo ella, con la barbilla en alto. «Y voy a llevarme la mitad de todo lo que tienes. Y si me pones resistencia, te expondré por el criminal que eres». Él soltó una risa corta y fea. «Estás delirando. No tienes nada». «Oh». «Pero sí que tengo», dijo ella, una pequeña sonrisa triunfante asomando en sus labios. «Lo sé todo sobre las empresas fantasma. Sé sobre las cuentas en el extranjero. Sé cómo construiste este imperio sobre una base de fraude. Y tengo pruebas». El color se le fue de la cara. Por primera vez, ella vio miedo en sus ojos, un miedo crudo y primario. Dio un paso hacia ella, su voz bajando a un gruñido bajo y amenazante. «Estás mintiendo». «¿De verdad?», lo provocó ella, envalentonada por su reacción. «Revisa tu caja fuerte, Elías. Lo tengo todo. Y no está en esta casa. Está en un lugar seguro, en un lugar donde nunca lo encontrarás». Era una mentira, por supuesto. La prueba estaba en su coche, pero él no lo sabía. Su rostro se contorsionó de furia. Se abalanzó sobre ella, agarrándola por los brazos, sus dedos hundiéndose en su piel. «Estúpida perra», siseó, su cara a centímetros de la suya. «No tienes idea de lo que has hecho». La empujó con fuerza. Elena tropezó hacia atrás. Su vientre hinchado la hacía torpe. Su talón se enganchó en el borde de la alfombra de la cocina, y ella cayó, su cabeza golpeando contra la esquina afilada de la isla de mármol, con un golpe espantoso. El mundo se volvió negro. Cuando Elías llamó a Sofía una hora después, su voz estaba tranquila, casi inquietantemente. «Está hecho», dijo, de pie sobre el cuerpo inmóvil de Elena. «Se ha ido». «¿Se ha ido?». La voz de Sofía era un susurro sin aliento al otro lado de la línea. «¿Qué hiciste?». «Tuvo un accidente», dijo él con suavidad. «Se cayó. Se golpeó la cabeza. La llevo a la costa. Siempre le encantó el océano». No le dijo que Elena aún respiraba cuando la envolvió en una lona resistente del garaje. No le habló de la escalofriante finalidad del peso cuando la cargó en el maletero de su coche. No le habló del bebé. Algunos detalles era mejor no decirlos. Condujo durante horas hacia el norte por la sinuosa carretera costera. La lluvia, una cortina furiosa contra su parabrisas. Encontró un tramo desierto de acantilado, un lugar donde las rocas caían 100 metros hacia el agua negra y agitada de abajo. Trabajó rápida y eficientemente. Sus movimientos eran precisos y metódicos. Era Elías Vidal. Él resolvía problemas. Cuando regresó a la ciudad,
Eran casi las 3 de la madrugada. Condujo hasta el loft de Sofía, un espacio cavernoso en un almacén reformado, el aire denso con el olor a pintura al óleo y su perfume de orquídea negra. Ella lo estaba esperando, paseando ansiosamente, con un vaso de whisky en la mano. Se lanzó a sus brazos, su cuerpo temblando. «¿Se acabó?», susurró ella. «Se ha ido», repitió él, acariciándole el cabello. «Nadie la encontrará jamás». Había aparcado el coche de Elena, el que tenía el bolso en el asiento del pasajero, en un aparcamiento de larga estancia en el aeropuerto, una pista falsa para la inevitable investigación policial. Lo había limpiado de sus huellas. No se había molestado en mirar dentro del bolso. En su prisa por el pánico, fue un descuido, un pequeño detalle que lamentaría. Sofía se echó hacia atrás, sus ojos oscuros buscando los suyos. «¿Estás seguro? ¿Y si alguien te vio?» «Nadie me vio», dijo él con voz firme. «Fui cuidadoso. En unos días la reportaré como desaparecida. Un esposo angustiado, preocupado por su inestable esposa embarazada. Buscarán, por supuesto, pero no encontrarán nada». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sofía, una mezcla de alivio y euforia. Volvió a llenar su vaso de whisky y le sirvió uno a él. «Por la libertad», dijo ella, levantando su vaso. Elías chocó su vaso con el de ella. «Por la libertad», repitió, la palabra con sabor a cenizas en su boca. Bebieron, las luces de la ciudad brillando debajo de ellos, una audiencia silenciosa para su impía celebración. Eran libres, estaban a salvo. Se habían salido con la suya. 2 días después, un Elías Vidal, convenientemente frenético, entró en la comisaría 17 de la Policía Nacional de Málaga y denunció la desaparición de su esposa embarazada, Elena Ruiz Vidal. Se retorció las manos, su voz densa con emoción ensayada, mientras le decía al sargento de turno que ella había estado deprimida, actuando erráticamente, y que él estaba preocupado a morir. El caso cayó en el escritorio del inspector jefe Ricardo Morales, y el juego estaba a punto de cambiar. El inspector jefe Ricardo Morales sintió una familiar fatiga instalarse en sus huesos, mientras conducía su modesto sedán por el sinuoso camino de entrada de la finca Vidal. El lugar no parecía un hogar, parecía una fortaleza de riqueza, un monumento estéril de cristal y piedra blanca que parecía rechazar los mismos acantilados sobre los que estaba construido. En sus 30 años como policía, Morales había aprendido que cuanto más grande la casa, más grandes los secretos. Y esta casa era inmensa. Fue recibido en la puerta por el propio Elías Vidal. El hombre era exactamente lo que Morales había esperado. Alto, apuesto, impecablemente vestido con un sobrio suéter de cachemira gris que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Morales. Irradiaba un aura de poder controlado y doloroso. Era una actuación, y Morales la reconoció al instante. La había visto 100 veces antes. «Inspector, gracias por venir tan rápido», dijo Elías, su voz un barítono cuidadosamente modulado, denso con emoción ensayada. Le estrechó la mano a Morales, su agarre firme, sus ojos con una mirada de desesperación practicada. «Señor Vidal», dijo Morales, su propia voz un gruñido bajo, «¿por qué no me explica lo que pasó?» El recorrido fue una clase magistral de dolor performático. Elías señaló los espacios vacíos significativos en la cavernosa casa. Este era el rincón de lectura favorito de Elena, decía, señalando una elegante y aparentemente incómoda chaise longue. Una novela de tapa dura impecable reposaba en una mesa auxiliar
junto a una taza a medio terminar de té de hierbas. Todo era demasiado perfecto, como un decorado de teatro. Morales notó que no había fotografías personales, ni el desorden de una vida vivida, solo arte curado y muebles caros. El aire era frío, con un leve olor a limpiador de limón y el empalagoso aroma fúnebre de los lirios blancos que se erguían rígidamente en un jarrón gigante en la entrada. «Simplemente no lo entiendo», dijo Elías, haciendo una pausa para frotarse las sienes. Estaba tan emocionada con el bebé. Un poco hormonal, tal vez, de mal humor. Pero esto no es propio de ella simplemente huir. «¿Cuándo fue la última vez que la vio, señor Vidal?», preguntó Morales, su mirada recorriendo la habitación, su mente catalogando las ausencias. «El sábado por la noche», respondió Elías con suavidad. «Tuve que ir a la oficina, una emergencia de última hora con nuestros mercados asiáticos. Le dije que no me esperara despierta. Cuando llegué a casa, alrededor de las 2, ella no estaba. Su coche no estaba. Yo supuse que había salido a dar una vuelta para despejarse. Habíamos tenido un pequeño desacuerdo, nada grave. «¿Y no nos llamó hasta esta tarde, lunes?». La pregunta de Morales fue casual, pero sus ojos eran agudos. «Son casi 36 horas. No quería reaccionar de forma exagerada», dijo Elías. La explicación llegó un poco demasiado rápido. «Ya lo ha hecho antes, después de una discusión. Ir a quedarse con su hermana una noche. Llamé a su hermana, a sus amigos. Nadie había sabido de ella. Fue entonces cuando empecé a entrar en pánico. Me siento como un tonto por haber esperado». Dejó que su voz se quebrara lo suficiente como para ser convincente. Morales simplemente asintió, su rostro impasible. Verificar coartada, verificar amigos, verificar hermana. Anotar el retraso. La historia era plausible en la superficie, pero se sentía vacía. Era una historia diseñada para ser contada a la policía. El rastreo inicial de la casa fue infructuoso. El equipo forense, dirigido por un meticuloso veterano llamado Comisario Delgado, no encontró nada, ni signos de lucha, ni nota de suicidio, ni sangre. La cocina, donde Elías dijo que habían hablado por última vez, era la parte más preocupante. «Está limpia», le dijo Delgado a Morales, quitándose los guantes de látex. «Quiero decir, profesionalmente limpia. Hay un leve olor a lejía debajo del limpiador cítrico. No podemos encontrar una sola huella clara en las encimeras o electrodomésticos, ni siquiera las de Elena. Es como si toda la habitación hubiera sido fregada a fondo». Una escena del crimen limpia siempre era una señal de alarma ruidosa. Gritaba encubrimiento. Lo único que encontraron fue un solo cabello largo y oscuro cerca de la base de la isla de mármol de la cocina, atrapado en la lechada. Era demasiado largo y oscuro para ser de Elías, y lo embolsaron. Una pequeña pista solitaria en un mar de vacío estéril. La revelación llegó la tarde siguiente. Una unidad de patrulla que revisaba matrículas en el aeropuerto de Málaga obtuvo un resultado positivo en el Mercedes plateado de Elena. Estaba aparcado en el cuarto nivel del laberíntico garaje de aparcamiento de larga estancia. El aire en el garaje era denso con el olor a escape y aire reciclado viciado. Morales supervisó al equipo forense mientras descendían sobre el vehículo. También estaba limpio. El volante, la palanca de cambios, las manijas de las puertas, todo limpio. El ticket en el salpicadero tenía la hora de las 11:47 p.m. del sábado por la noche. Otro callejón sin salida. La escena estaba perfectamente preparada para sugerir a una mujer huyendo de su vida, tomando un avión a cualquier lugar.
Pero Elías Vidal, a pesar de toda su planificación meticulosa, había cometido un error de juicio colosal. Un detective, una joven y perspicaz oficial llamada agente Chen, llamó desde el lado del pasajero del vehículo. «Querrá ver esto». Allí, en el lujoso cuero del asiento del pasajero, casi oculto en la penumbra, había un bolso de cuero grande y de aspecto caro. Parecía imposible que alguien con prisa por huir olvidara su bolso. El cansado corazón de Morales dio un fuerte golpe contra sus costillas. Este era el error. De vuelta en la comisaría, bajo el brillo estéril de las luces del laboratorio, inventariaron cuidadosamente el contenido del bolso. Era una ventana a la vida de Elena, una cartera que contenía unos pocos cientos de euros en efectivo y una fila de tarjetas de crédito, un juego de llaves, un tubo de lápiz labial caro, un frasco de vitaminas prenatales, una novela de bolsillo, y luego, en el fondo, envuelto en una funda protectora de plástico, había un simple diario encuadernado en cuero. Morales manejó el diario como si fuera un artefacto sagrado. Lo abrió con cuidado. Las páginas olían levemente a papel viejo y a un ligero perfume floral que ahora asociaba con el fantasma de Elena Ruiz Vidal. Comenzó a leer, y la fachada cuidadosamente construida de Elías Vidal comenzó a desmoronarse. Leyó durante horas, ignorando los teléfonos que sonaban y el parloteo de la sala de escuadrones. Leyó sobre la aplastante soledad de Elena, su creciente miedo a su marido, su documentación metódica de sus mentiras, y luego llegó a un nombre escrito una y otra vez: Sofía Ramos. El diario detallaba las llamadas nocturnas, el olor a trementina y perfume en la ropa de Elías, el descubrimiento de la aventura. La siguiente parada de Morales fue el loft de Sofía Ramos. El distrito de almacenes estaba a un mundo de distancia de la perfección, cuidada de la finca Vidal. La encontró trabajando en un lienzo masivo y violento, salpicado de pintura, su ropa y manos manchadas. Era llamativa, exudando la intensa y fija confianza de una artista. Hizo el papel de la conocida preocupada, con el ceño fruncido por la simpatía artística. «Es simplemente trágico», dijo, limpiándose las manos con un trapo, el olor a pintura al óleo denso en el aire. Pobre Elena. Apenas la conocía, por supuesto. Conozco a Elías por mi trabajo. Es mi mayor mecenas, un hombre maravilloso y generoso. No puedo imaginar por lo que debe estar pasando. «¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Vidal?», preguntó Morales, su tono engañosamente casual. «Oh, déjeme pensar», dijo ella, inclinando la cabeza, un gesto que parecía ensayado. «Debe haber sido la semana pasada, antes de su viaje. Vino a ver una pieza nueva». «¿No el sábado por la noche?», preguntó Morales, observando su rostro de cerca. Por una fracción de segundo, un destello de puro pánico cruzó sus facciones antes de que pudiera controlarlo. «¿Sábado?», se rió, un sonido un poco demasiado agudo. «No, yo estaba aquí, inmersa en mi trabajo. Estuve sola toda la noche». Morales dejó que una pequeña sonrisa sin humor tocara sus labios. Era hora de agitar el árbol. «Eso es gracioso, porque tenemos un testigo que vio el coche del señor Vidal aparcado justo fuera de su edificio durante varias horas el sábado por la noche. Es difícil confundir un coche como el suyo. Fue un farol completo, un disparo a ciegas, pero su instinto le gritó que daría en el blanco. Y así fue. Sofía palideció visiblemente. El color se le fue de la cara, dejando su piel del color amarillento de un lienzo sin imprimar. Eso es imposible», balbuceó.
Su testigo debe estar equivocado. Hay muchos coches. Morales no insistió. No lo necesitaba. Había visto la verdad en sus ojos. La dejó de pie, inmóvil en medio de su estudio, como un ciervo atrapado por los faros. De vuelta en su coche, las luces de la ciudad borrosas a través del parabrisas empapado por la lluvia, Morales sintió que las piezas del caso encajaban. Un marido mentiroso, una amante mentirosa, una coartada coordinada. Faltaba un cuerpo, pero él podía sentir un asesinato en el aire. Esa noche, de vuelta en su escritorio, se dirigió a las últimas páginas del diario, las que Elena había escrito en los últimos días de su vida. Y fue entonces cuando el caso explotó. Leyó sobre la caja fuerte, los archivos, las empresas fantasma, el fraude sistemático. Leyó su declaración de guerra. Él cree que soy débil, cree que soy una tonta. No tiene idea de lo que soy capaz. Está a punto de descubrirlo. Esto ya no es solo sobre la aventura. Esto es sobre la supervivencia. La sangre de Morales se heló. Esto no era un simple triángulo amoroso que había estallado en violencia. Esto era una ejecución. Elías Vidal no había matado a su esposa porque se había enterado de su novia. La había matado porque ella había encontrado la clave de su reino fraudulento y estaba a punto de incendiarlo. Elena Ruiz Vidal no había sido solo una esposa despreciada. Había sido una amenaza para todo su imperio. Cogió el teléfono, sus nudillos blancos, y marcó la oficina del fiscal. «Soy Morales», dijo, su voz un gruñido bajo y sombrío. «Necesito una orden financiera completa para Elías Vidal, sus negocios y cada empresa fantasma que haya tocado. Nuestra persona desaparecida es ahora la víctima en una investigación de homicidio, y creo que estamos a punto de descubrir uno de los mayores fraudes financieros que esta ciudad ha visto en años». El diario había abierto la puerta. Ahora era el momento de derribarla y ver qué monstruos se escondían en la oscuridad. El diario encuadernado en cuero reposaba en el escritorio del inspector Morales, como una bomba de relojería. Bajo las luces fluorescentes duras y zumbantes de la sala de escuadrones, se sentía menos como un objeto y más como una presencia. Era Elena Ruiz Vidal, y finalmente estaba lista para hablar. Morales, junto con su joven y perspicaz compañera, la agente Chen, comenzaron la solemne tarea de diseccionar sus últimos meses, tratando cada página como una declaración de testigo desde la tumba. Las primeras entradas pintaban un sombrío retrato de profunda soledad, un envenenamiento a cámara lenta del espíritu. No eran solo relatos de tristeza, eran acusaciones de negligencia escritas con una caligrafía precisa y elegante que desmentía la agitación interna. 14 de agosto. Otra noche sola. Elías llamó para decir que estaba atrapado en una reunión de la Junta. Escuché música de fondo. Risas. La risa de una mujer. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era la televisión en la sala de conferencias. Miente con tanta facilidad ahora. Es como respirar para él. Me pregunto si alguna vez dijo la verdad, incluso al principio. Esta casa resuena cuando estoy sola, pero el silencio es más fuerte cuando él está aquí. Es metódica, observó Chen, levantando la vista de la página fotocopiada. Anota fechas, horas, excusas. No solo se está desahogando, está construyendo un registro. Morales asintió sombríamente. Era bibliotecaria, sabía cómo catalogar información, estaba catalogando su propia miseria. El tono del diario cambió de melancolía a angustia después de la gala benéfica. El miedo nebuloso a una aventura ahora tenía un nombre
y una cara: Sofía Ramos. Las entradas de Elena se volvieron más agudas, infundidas con los detalles dolorosos y específicos de la traición. 12 de octubre. Su nombre es Sofía Ramos, la artista. Por supuesto, tiene todo el sentido. No solo se acuesta con ella, la adora. Habla de su visión, su genio. Nunca ha usado esas palabras sobre mí. Yo solo era conveniente, un accesorio adecuado, un útero. Miré su trabajo en línea esta noche. Todos son trazos de color furiosos, caóticos y violentos. ¿Es eso lo que él ve en ella? ¿Un reflejo de su propia alma? ¿O solo un fuego para calentarse mientras yo me congelo en este palacio de cristal? Pero la verdadera bomba llegó en las últimas y fatídicas entradas. El descubrimiento de los archivos en la caja fuerte de Elías transformó el diario de una crónica, de un corazón roto en la piedra angular de una importante investigación criminal. La voz de Elena cambió, su miedo reemplazado por una fría y electrizante determinación. Ya no era el diario de una víctima, sino el diario de campo de una combatiente. 7 de diciembre. Los tengo. Todos. Los archivos de la caja fuerte. Es peor de lo que jamás imaginé. No es solo evasión de impuestos. Es un esquema masivo. Un esquema Ponzi, parece. Ha estado usando dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, apuntalando sus empresas inmobiliarias con ganancias fantasma. Todo el imperio Vidal, esta casa de cristal, todo está construido sobre arena y la marea está a punto de subir. Ha usado empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, todas con nombres de personajes de sus obras favoritas de Shakespeare. Inversiones Próspero. Activo Soberón. La ironía es enfermiza. Se ve a sí mismo como un maestro manipulador, un rey moviendo los hilos, pero se descuidó. Usó al mismo abogado, un hombre llamado Marcos Torres, para establecerlos todos. Su firma está en cada documento. Morales hizo una pausa, su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Marcos Torres. Subrayó el nombre 3 veces. «Consígueme todo sobre este tipo», le dijo a Chen, y encuentra a una abogada llamada Sara Molina, especializada en contabilidad forense. Elena habló con ella. Las siguientes páginas contenían una lista meticulosamente transcrita de números de cuenta, fechas de transacción y entidades corporativas. Era una hoja de ruta detallada de la empresa criminal de Elías. Elena no solo había encontrado el arma, sino que había proporcionado el informe balístico. El equipo se movió con una urgencia renovada. La orden financiera, acelerada por un juez que vio la posible escala del fraude, llegó al amanecer. Morales envió a 2 de sus detectives más experimentados, un par de veteranos curtidos llamados O'Malley y Díaz, a visitar a Marcos Torres. La oficina de Torres estaba en el último piso de un rascacielos en el centro de la ciudad, una sinfonía de caoba pulida y éxito engreído. Recibió a los detectives con la confianza untuosa de un hombre que se creía intocable. Esa confianza se evaporó en el momento en que O'Malley deslizó la orden sobre el enorme escritorio. ¿Una orden financiera? Torres se burló, apenas mirándola. Esto es acoso. Tendré que pedirles que dirijan cualquier pregunta a mí. Esto no es una charla amistosa, señor Torres, interrumpió Díaz, su voz como grava. Esto es una investigación de homicidio, y ahora mismo su nombre aparece junto a términos como conspiración criminal, fraude electrónico y cómplice de asesinato. Podemos tener esta conversación aquí, o podemos tenerla en una habitación mucho más pequeña en el centro. Usted elige. El color
Se le fue de la cara a Torres. La mención de asesinato destrozó su fachada cuidadosamente construida. Balbuceó sobre el privilegio abogado-cliente, pero sus ojos se movían por la habitación como un animal atrapado buscando una ruta de escape. Estaba sudando. Su mano temblaba mientras intentaba coger el teléfono para llamar a su propio abogado. Los detectives no necesitaban una confesión. Tenían su miedo. Era igual de bueno. Mientras tanto, Morales y Chen visitaron a Sara Molina. Su oficina era el polo opuesto a la de Torres, modesta, desordenada y práctica. Era una mujer aguda y sensata, de unos 40 y tantos. Sí, recuerdo la llamada, confirmó, mirándolos por encima de sus gafas, después de que Morales explicara la situación. No dio un nombre. Dijo que su marido era un empresario prominente. Me expuso un escenario hipotético que involucraba cuentas en el extranjero y la superposición de inversiones para ocultar ingresos. Seré honesta con ustedes, detectives. Sonaba menos hipotético y más como si estuviera leyendo de un libro de texto sobre cómo manejar un esquema Ponzi. ¿Sonaba asustada?, preguntó Chen. Sara Molina hizo una pausa, considerando. No asustada, sino decidida. Había acero en su voz. Dijo que la prueba era irrefutable y que tenía la intención de usarla para asegurar su libertad y el futuro de su hijo. Se suponía que me llamaría para programar una consulta formal. Nunca lo hizo. De vuelta en la comisaría, las últimas piezas encajaron con una velocidad impresionante. El informe del laboratorio sobre el único cabello oscuro encontrado cerca de la isla de la cocina llegó. El ADN coincidía perfectamente con Sofía Ramos. Morales se paró frente a la gran pizarra, una tormenta de pruebas arremolinándose alrededor de las fotos de los tres protagonistas. Trazó una gruesa línea roja de Elías a Sofía, etiquetándola como aventura. Trazó otra de Elías a Marcos Torres, etiquetándola como fraude financiero. Luego dibujó un círculo alrededor de la foto sonriente de Elena, y desde ella, flechas que apuntaban a cada pieza del rompecabezas. Ella era el centro. Ella era la que lo conectaba todo. Así que aquí está nuestra línea de tiempo, dijo Morales, paseando frente a la pizarra, su voz baja e intensa. Elena descubre la aventura. Eso es un motivo para el divorcio. Pero luego descubre el fraude. Eso es un motivo para el asesinato. Elías Vidal no solo se enfrenta a la pérdida de la mitad de sus bienes, se enfrenta a 20 años en una prisión federal. Todo su reino se desmorona. Ella lo confronta el sábado por la noche. Chen siguió el hilo. Él se da cuenta de que no está mintiendo. Entra en pánico. No, corrigió Morales, deteniendo su paso. Este tipo no entra en pánico. Él se enfurece. Elena mencionó su temperamento en el diario. Él no ve un problema a resolver. Él ve una amenaza existencial a eliminar. Golpeó la foto de Elías. Un narcisista como este, cuando está acorralado, no negocia. Él aniquila. Y Sofía estaba allí, añadió Chen, señalando el informe del laboratorio fijado en la pizarra. Mintió sobre estar en su estudio. Estaba en la casa. ¿Fue una participante o una testigo? Morales estuvo de acuerdo. De cualquier manera, es una cómplice. Matan a Elena, probablemente un acto impulsivo de violencia durante la discusión. Un empujón, una caída, un golpe contra esa isla de mármol. Luego la limpieza. Limpian la cocina. Se deshacen del cuerpo. Organizan el coche en el aeropuerto para que parezca que se escapó. Un esposo angustiado denuncia la desaparición de su inestable esposa embarazada.
Es un encubrimiento clásico y limpio. Hizo una pausa, cogiendo el diario encuadernado en cuero de la mesa de pruebas. Pero cometieron un error fatal. En su arrogancia, en su prisa por deshacerse de la mujer, se olvidaron de sus palabras, se olvidaron de su mente. Dejaron atrás al testigo más poderoso contra ellos. Miró los rostros de su equipo, la sombría realidad del caso asentándose sobre ellos. Habían pasado de un caso de persona desaparecida a una compleja red de infidelidad, crimen corporativo y asesinato en menos de 48 horas. Todo porque una mujer tuvo el coraje de escribirlo todo. Muy bien, dijo Morales, su voz dura como el hierro. Vamos a detenerlos. Veamos cómo se mantienen las historias del señor Vidal y la señorita Ramos cuando no estén celebrando su libertad, sino sentados en salas de interrogatorio separadas, enfrentando cargos de asesinato en primer grado. El diario había cumplido su función. Había hablado por la víctima. Ahora era el momento de que la ley sacara a los monstruos de la oscuridad. Las detenciones se sincronizaron con precisión militar, ejecutadas en los fríos y grises momentos justo antes del amanecer. En la mansión Vidal, la majestuosidad silenciosa de la estructura de cristal y piedra fue destrozada por el golpe fuerte y autoritario en la puerta. Elías Vidal, vestido con una bata de seda negra, abrió él mismo. La máscara de esposo afligido, tan cuidadosamente usada durante días, se desintegró en un instante. No fue miedo o sorpresa lo que brilló en sus ojos, sino una furia escalofriante y despectiva. Parecía insultado por la intrusión, por la pura audacia de la ley de irrumpir en su reino. No dijo nada mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, su mirada fija en el inspector Morales, una mirada de puro odio reptiliano que prometía retribución. A kilómetros de distancia, la escena en el loft de Sofía Ramos fue de desesperación caótica y teatral. Abrió la puerta con un mono manchado de pintura, su cabello salvaje, un halo alrededor de su rostro pálido y empapado en lágrimas. Cuando los detectives se identificaron, se desplomó, una marioneta con los hilos cortados, sus sollozos resonando en el vasto espacio del almacén, entre sus lienzos violentos y furiosos. Fue Elías, gritó, su voz un instrumento estridente de victimismo practicado. Me mintió. No sé nada. Yo también soy una víctima. Era una actuación convincente, pero Morales había leído el diario de Elena. Sabía que Sofía no era víctima de nadie más que de sí misma. En la comisaría, fueron colocados en salas de interrogatorio estériles y separadas. Las paredes blancas y en blanco, una confesión impía. El aire zumbaba con la tensión silenciosa del juego a punto de comenzar. La estrategia de Morales era clásica. Una prueba de lealtad entre dos personas que no tenían ninguna. Dividir, presionar y conquistar. Comenzó con Sofía. La dejó cocinarse a fuego lento durante casi una hora, sus sollozos disminuyendo hasta convertirse en respiraciones entrecortadas y con hipo. Cuando finalmente entró, proyectó un aire de cansada simpatía. «Esto es un lío, ¿verdad, Sofía?», comenzó, colocando una taza de agua sobre la mesa de metal. «Es un monstruo», susurró ella, agarrando la taza con manos temblorosas. Me dijo que ella era inestable. Dijo que tenía miedo de que lastimara al bebé, que era suicida. Te mintió sobre muchas cosas, dijo Morales, su voz suave. Dejó pasar un momento de silencio. Sabías que su negocio era una farsa, un esquema Ponzi multimillonario al borde del colapso. La cabeza de Sofía se levantó, sus ojos oscuros muy abiertos con una sorpresa que, por primera vez, parecía genuina.
¿Qué? No. Él me dijo que era el hombre más exitoso que conocía. Tuvo éxito mintiendo, corrigió Morales, y Elena lo descubrió. Encontró pruebas que podrían enviarlo a prisión por el resto de su vida. Por eso tuvo que deshacerse de ella, Sofía. Esa es la verdadera razón. Nunca se trató de salvarte de la esposa inestable. Se trató de salvarse a sí mismo de la prisión. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspiratorio. ¿Estuviste allí, Sofía? ¿Fuiste a la casa esa noche? No, insistió ella, su voz quebrándose. Estaba aquí. Estuve trabajando toda la noche, lo juro. Morales suspiró, un sonido de profunda decepción. Qué pena, porque te tenemos en la escena. Observó cómo su bravuconería comenzaba a desmoronarse. Encontramos uno de tus cabellos en la cocina. Largo, oscuro, hermoso. Una coincidencia forense. También tenemos imágenes de seguridad de la casa de un vecino que muestran tu coche, ese distintivo descapotable rojo, saliendo de la calle Vidal, justo después de la 1 de la mañana, aproximadamente 1 hora después de que Elías se fuera. La última pizca de compostura de Sofía se hizo añicos. Lo miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Las mentiras que había construido disolviéndose ante hechos inmutables. La lucha se desvaneció de ella, reemplazada por un pánico crudo y animal. Era el cálculo frenético de la autoconservación. Me llamó. Soltó las palabras, atropellándose en un torrente desesperado y caótico. Estaba en pánico. Dijo que ella lo había atacado, que se había vuelto loca y que se cayó. Dijo que fue un accidente. Me rogó que fuera. Dijo que no sabía qué hacer. Tenía miedo. Él tiene mal genio. No sabes cómo es. Solo ayudé porque le tenía miedo. Él la envolvió. La metió en su coche. Me obligó a seguirlo hasta la costa. Dijo que era la única manera, que si nos manteníamos unidos, nadie lo sabría. Me dijo qué decir. Estaba sollozando de nuevo, pero estas eran las lágrimas de un animal acorralado, no de dolor. Les dio la ubicación del acantilado, una oferta desesperada para salvarse a sí misma, atribuyendo cada gramo de malicia e intención directamente a su amante. Armado con una confesión y una ubicación, Morales caminó por el pasillo hasta la habitación de Elías. El millonario estaba sentado rígidamente, la imagen de la arrogancia desafiante. Morales no dijo nada. Simplemente colocó el diario encuadernado en cuero sobre la mesa entre ellos. Los ojos de Elías se fijaron en el libro. Por un solo momento desprevenido, su máscara de control helado se deslizó. Fue un destello de pavor puro e inalterado. La única variable que no había logrado controlar. El único detalle que había pasado por alto en su limpieza meticulosa y llena de pánico. Lo encontramos, Elías, dijo Morales, su voz tranquila, pero con el peso de la condena. En su bolso, en su coche en el aeropuerto. Cometiste un error. Olvidaste su diario. Morales abrió el libro, no en la última página, sino en una entrada de meses antes. Leyó en voz alta las palabras de Elena sobre su soledad, sobre sentirse como un fantasma en su propia casa, sobre sus esperanzas para el bebé. Luego pasó a otra, su relato de la humillación que sintió en la gala al verlo con Sofía. Su voz era plana, desapasionada, dejando que las palabras de Elena llenaran la habitación estéril. Finalmente, se dirigió a la última entrada y leyó su premonición en voz alta. Su miedo a su temperamento, su promesa de no ser silenciada. Cuando terminó, el silencio era algo físico que los oprimía. Tu novia está en la habitación de al lado, dijo Morales de forma conversacional. Ha confesado todo.
Está pintando una imagen muy detallada para la fiscalía, una imagen de un asesino a sangre fría que la manipuló, que la obligó a ayudar a encubrir el asesinato de su esposa embarazada. Se está salvando a sí misma, Elías. Te entregó para salvar su propio pellejo. La mandíbula de Elías era un nudo de granito. Sus nudillos estaban blancos, donde agarraba el borde de la mesa. Era un rey cuyo castillo acababa de ser asaltado, cuyos súbditos lo habían traicionado, y fue este pequeño e insignificante libro lo que lo había derrumbado todo. Su tranquila y obediente esposa había sido la autora de su destrucción, pero la historia, Morales pronto lo aprendería, tenía un último capítulo impresionante. Mientras los equipos de buceo recuperaban el cuerpo de Elena del implacable mar, y la oficina del fiscal celebraba su caso blindado, algunos cabos sueltos comenzaron a molestar al detective. El informe del forense llegó a su escritorio. La causa de la muerte fue, como se esperaba, un traumatismo contundente en la cabeza. Pero el informe toxicológico contenía una anomalía. Había trazas de un sedante potente y de acción rápida en el sistema de Elena. No lo suficiente como para matarla, pero ciertamente suficiente para dejar a una persona aturdida, confundida y físicamente impedida. No era un medicamento que ninguno de sus médicos le hubiera recetado. Luego, un detective subalterno que recatalogaba las pruebas del coche de Elena hizo un informe. El pequeño bolso de escape y el teléfono desechable que había mencionado en su diario habían desaparecido. No estaban en su bolso y no estaban en el maletero. Simplemente habían desaparecido. Morales se sentó en su oficina hasta altas horas de la noche, el diario abierto ante él, el informe del forense a su lado. Las piezas no encajaban con la narrativa de una simple confrontación que salió mal. Un sedante, un bolso de escape desaparecido. Sus últimas palabras resonaron en su mente. Tengo un plan. Rezo para ser lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. ¿Y si la confrontación no era el plan? ¿Y si era el plan desmoronándose por un instinto que le había servido durante 30 años? Morales hizo una solicitud. Quería el manifiesto de pasajeros de cada vuelo internacional que salió del aeropuerto de Málaga, AGP, la noche del sábado en que Elena murió. Su equipo trabajó durante toda la noche, impulsado por el café negro y la emoción de la búsqueda. A las 4 de la mañana, lo encontraron. Un billete de ida a Buenos Aires, Argentina. Había sido comprado en efectivo una semana antes. El nombre en el billete no era Elena Ruiz Vidal. Era Elena Ruiz. Una rápida verificación del expediente de Elena lo confirmó. Ruiz era el apellido de soltera de su madre. La asombrosa verdad final golpeó a Morales con la fuerza de un golpe físico. El plan de Elena nunca fue confrontar a Elías y rogar por un divorcio. Eso fue lo que escribió para que ellos lo encontraran. Su verdadero plan era mucho más audaz. Iba a escapar. Probablemente había drogado el café de Elías, planeando incapacitarlo el tiempo suficiente para recuperar los documentos financieros originales de su caja fuerte, agarrar su bolso de escape y desaparecer en la noche para comenzar una nueva vida con su hijo en Sudamérica. Pero la decisión inesperada de Elías de irse al loft de Sofía esa noche había frustrado su desesperado y brillante plan. Se había ido antes de que el sedante pudiera hacer efecto por completo, forzando una confrontación prematura e improvisada. La lucha fue real. El golpe fatal fue real. Pero su intención nunca había sido enfrentar al monstruo.
había sido huir de él. Había estado agónicamente cerca de la libertad. Al final, el peso de las pruebas, el diario, los crímenes financieros, el testimonio de Sofía y el cuerpo, fue abrumador. Elías Vidal fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su fría furia en la sala del tribunal, un espectáculo aterrador. Sofía Ramos, por su papel como cómplice, recibió una sentencia de 15 años. El Imperio Vidal, un espejismo brillante construido sobre el fraude, se evaporó, dejando una estela de inversores devastados. La casa de cristal en el acantilado finalmente fue vendida, un monumento a una caída espectacular. Y encerrado en una sala de pruebas, el diario encuadernado en cuero permaneció como el último testamento de Elena Ruiz Vidal, una mujer a la que todos habían subestimado. No había sobrevivido a la tormenta, pero desde el más allá, sus palabras habían desatado un huracán de verdad, asegurando que el hombre que le quitó la vida y la mujer que lo ayudó nunca más saborearían la libertad que tan cruelmente habían celebrado. La historia de Elena Ruiz Vidal es un escalofriante recordatorio de que los secretos más peligrosos a menudo se esconden detrás de las fachadas más perfectas. Es una historia de codicia, traición y la desesperada lucha de una mujer por la supervivencia. ¿Qué piensas? ¿Fue Elena una víctima trágica o una maestra manipuladora cuyo plan salió terriblemente mal? ¿Podría haber escapado si Elías no hubiera llegado a casa antes? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te cautivó, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien a quien le encanten los dramas de la vida real con giros inesperados. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia del lado oscuro de la naturaleza humana. Gracias por ver.